La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de La Historia Sin Fin. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y desde acá, desde los cuarteles generales de la Metro, les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a un nuevo capítulo de La Historia Sin Fin, transmitido a través de las distintas señales de la radio de Arica Punta Arenas, también a través de nuestra señal de streaming en la metrofm.cl y nuestro canal de YouTube en la Metro TV. Ya saben, hagan feliz a Trejo. Trejo necesita llegar a los 100.000 seguidores en YouTube. No nos pesca Trejo, no está mirando. No, es un hombre muy ocupado ahora. Y por cierto, también a través de nuestro podcast de La Historia Sin Fin ahí en Spotify. Y a los que nos ven a través del canal 194 de Zapping, bienvenidos a este que es su programa, el programa de los amantes de la historia. Hoy día me siento épico. Hoy día vamos a ir marchando con así como estos pósters de propaganda, porque hoy día La Historia Sin Fin hablará sobre la historia del Ejército Rojo. Vamos a hablar del Krasnaya Armia, el ejército que en realidad tenía un nombre mucho más largo que ya se los voy a mencionar ahí, pero es el ejército de la Unión Soviética, o primero de la República Socialista Federal de Rusia y después de la Unión Soviética. Incluso, de hecho, hasta el día de hoy, el Ejército Rojo sigue todavía teniendo, o sea, el ejército de la Federación Rusa sigue teniendo mucho de la parafernalia propia del Ejército Rojo, pero bueno, diluido en 10 litros de Putin, deberíamos decirlo. Así que acompáñennos hoy día en un nuevo capítulo de La Historia Sin Fin a hablar sobre el Ejército Rojo. A ver, debería estar sonando música así épica soviética, pero bueno. Hacia 1917, como ustedes saben, el antiguo imperio zarista se vino al suelo. Primero con la revolución de febrero-marzo de 1917, que le pone fin a la monarquía y lo sustituye por un régimen provisional que era una república en el fondo, para después, en octubre-noviembre de 1917, ese gobierno va a ser derrocado, que es como el único interludio democrático que va a tener Rusia en su historia, quizá con Yeltsin también, pero que efectivamente vamos a ver que la democracia no es algo que tenga mucho anclaje en Rusia, ¿ya? Y va a venir un golpe de Estado que va a poner a los bolcheviques en el poder a partir de, como les decía, octubre-noviembre de 1917. Digo octubre-noviembre o febrero-marzo porque en realidad desde la perspectiva del calendario ruso, las revoluciones son en febrero y en octubre, porque ustedes saben que ellos tenían otro calendario que seguía las lógicas del calendario juliano. Pero en realidad, en el resto del planeta que utilizaba el calendario gregoriano, era la revolución de marzo de 1917 y en realidad la revolución de noviembre de 1917 es la que lleva al poder a los soviéticos, a los bolcheviques, pero queda con el nombre de la revolución de octubre, que en realidad ocurrió en noviembre. Un dato nomás. Bueno, ahora, los bolcheviques llegan al poder con una relación bastante ambigua frente al ejército, porque era primero el ejército zarista, que se recaucha como el ejército del gobierno provisional, pero que finalmente termina convirtiéndose también en el ejército de Rusia, de la República Socialista Federal de Rusia, y por una parte, desconfiaba a los bolcheviques profundamente de este ejército profesional al que asociaban con el zarismo, la jerarquía social, la represión política, el militarismo, bueno, la doctrina militar, en fin. Pero por otra parte, comprendían que la supervivencia del nuevo régimen dependía de la capacidad de defenderse frente a enemigos internos y externos. Por un lado, enemigos internos eran, en el fondo, los blancos, como se les llamaba, los monarquistas, o por lo menos los antibolcheviques, y por otro lado, enemigos externos, podría estar una hora hablándoles de eso, porque piensen ustedes cuántas intervenciones, extranjeras hubo en Rusia. A ver, primero la guerra continuó hasta 1918, con la firma del Tratado de Brest-Litovsk entre los bolcheviques y los imperios centrales. O sea, la Rusia soviética seguía en guerra con Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Turco, Bulgaria, etc. Y por otro lado,
hubo intervenciones especialmente en el Cáucaso de los franceses, los norteamericanos y los británicos. Entonces, en el fondo, había demasiados frentes para este nuevo Estado bolchevique. Y de hecho, en los primeros meses del éxito del golpe de Estado de octubre-noviembre de 1917, se creó la llamada Guardia Roja. La Guardia Roja eran milicias obreras, ¿no? Habían algunas antiguas unidades del antiguo ejército, en fin, pero que resultaron finalmente insuficientes para sostener el poder soviético, porque en el fondo el ejército zarista estaba en desbandada, producto del nuevo régimen. Pero para enero de 1918, el Consejo de Comisarios del Pueblo, que era en el fondo el gobierno colectivo que tenía la República Socialista Federada de Rusia, decretó la creación de un ejército del país que se llamaba el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos. Muy largo. Así que el branding no quedó bien y quedó simplemente como Ejército Rojo. Ese era el nombre que tenía. Y de hecho, la misión inicial del Ejército Rojo era defender la autoridad soviética, pero también encarnar un ideal político, el de una fuerza armada que estuviera conformada fundamentalmente por el pueblo trabajador, orientada, al menos en teoría, hacia la revolución socialista, pero de carácter internacional. Por eso, en sus comienzos, el Ejército Rojo fue concebido como una especie de formación voluntaria por elementos políticamente confiables, pero no necesariamente con instrucción militar. De hecho, la columna vertebral del Ejército Rojo eran precisamente los exoficiales zaristas que, bueno, dijeron, si no puedes contra ellos, úneteles, pero de los cuales se desconfiaba profundamente, y por eso el mando del ejército estaba fundamentalmente en torno a obreros e incluso políticos, pero que no tenían ningún conocimiento militar verdadero. Esto va a llevar eventualmente a que durante la Guerra Civil Rusa, que se pelea entre 1918 y 1923, el nuevo ejército debió enfrentar a un conjunto de enemigos variopinto, como yo les mencionaba: ejércitos blancos, fuerzas monárquicas, nacionalistas, socialistas antibolcheviques, los llamados mencheviques, ¿no? Movimientos campesinos, incluso movimientos anarquistas en Ucrania, dirigidas precisamente por un connotado activista anarquista de apellido Magno, que va a crear una cuestión que se llama la Magnovchina, que es como literalmente como la tierra de Magno, y que le va a provocar unos dolores de cabeza al Ejército Rojo que ni se imaginan. Bueno, habían formaciones regionales, habían estados independientes que se habían formado de lo que quedó del Imperio zarista. Piensen ustedes, primero la República Federada de Transcaucasia, que después implota al mes y se transforma en 3 países: Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Las repúblicas cosacas, ¿no? En el Cáucaso, por ejemplo, la República de los cosacos del Kubán, la República de las Montañas, ¿no es cierto? También, bueno, y en fin, la autonomía Alash, que eventualmente es Kazajistán, y así un montón de territorios que se transforman en países independientes que van a tener corta vida, ¿no? Bielorrusia, Ucrania, etc. Tenía demasiados enemigos el Ejército Rojo. Y como el desafío era grande, el ejército nació en medio de la improvisación, y de un problema intrínseco, que era que no tenía mando realmente. El Ejército Rojo representaba, si se hubiera tenido jerarquía militar, representaba todos los males del zarismo. Entonces eso no se podía tolerar. Y por eso los blancos le dieron zambacanuta al Ejército Rojo cada vez que se enfrentaban a ellos. Y ni hablar de estos países que se formaron, algunos brevemente, como el caso de Ucrania y Bielorrusia, que pudieron contener el avance de los bolcheviques, otros países que perduraron en el tiempo, como Polonia, Lituania, Estonia y Letonia, que son los países bálticos, que también mantuvieron a raya a los soviéticos, y donde en el fondo, por ejemplo, los gobiernos en el Cáucaso también, no fue sino hasta 1922 que lograron conseguir la inclusión de Azerbaiyán, Georgia y Armenia por la fuerza a la Unión Soviética, que estaba recién formada.
Pero acá ocurrió una cuestión, es que el deus ex machina de la historia, si ustedes quieren. Porque llegó alguien a poner orden. Dijo, a ver, ¿saben qué? Esta cuestión se tiene que acabar, somos un ejército político, pero ante todo somos un ejército. Y ese va a ser un personaje bien curioso que no tenía ningún tipo de experiencia militar, pero era una persona absoluta y completamente vehemente en cuanto al orden, y me refiero a Lev Davidovich Bronstein, y si ustedes no lo conocen con ese nombre, quizás lo conocen como León Trotsky. Trotsky, de hecho, va a cumplir un papel fundamental como un comisario de guerra y de hecho impulsa la organización del Ejército Rojo sobre bases profesionales, agarrando a los exoficiales zaristas que querían pelear en el Ejército Rojo y dejándolos al mando de las unidades. Se acabó esta tonterita ideológica de los campesinos y de los soldados defendiendo la patria de los trabajadores. No. Las guerras son para ganarlas, no para perderlas. Y Trotsky se pone al mando precisamente del Ejército Rojo. Y esto va a tener un efecto bien notable. Primero, el Ejército Rojo dejó de convertirse en un ejército perdedor de batallas. Entre ello, también instaura en 1918 el gobierno la conscripción obligatoria. Así es que esto no era nada de decir, no, yo soy campesino, compañero, y no tengo ninguna gana de salir a pelear porque soy pacifista. Pa' adentro nomás, maldito hippie, pre-hippie. Y pa' adentro se iban nomás. Y a pelear al frente. Y de hecho, esto iba acompañado de, ustedes saben, esta gente tan simpática y bonita que pertenecía a las policías secretas que tenían los soviéticos, entre ellas la checa, ¿no es cierto? Y otras unidades punitivas que actuaron precisamente como instrumentos de coerción, no solamente para que la gente se entrara al ejército, sino también para que se mantuviera y no desertara, para mantener el orden al interior del Ejército Rojo también. Y esto va a traer un efecto notable para la historia de la Unión Soviética, que es el siguiente. Los blancos, que eran muchos más, tenían mucha más experiencia, tenían ejércitos mejor apertrechados, no tenían un mando único. Estaban los blancos de Kolchak, estaban los blancos de Yudenich, estaban los blancos de Denekin, en fin, y un montón de otros ex generales zaristas que cada cual peleaba por su lado, e incluso peleaban entre ellos contra otras fuerzas blancas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? El enemigo estaba dividido y el Ejército Rojo, que era mucho menos grande, que tenía menos armamento y que era bastante menos experimentado que los ejércitos blancos, va a ir destruyendo de uno a sus enemigos. Quizá el último en caer va a ser el almirante Kolchak, que había trasladado, que tenía había convertido a Siberia en su, ¿cómo se llama? En su feudo, ¿no? Se había declarado gobernante, líder supremo del Estado ruso, pero eventualmente va a ser derrotado, ¿no? en batalla y finalmente tomado prisionero por los soviéticos y fusilado. Pero el fin de la guerra civil en Rusia en 1923 se debe fundamentalmente a la desunión de los blancos y a la pericia de Trotsky, no tanto militar, porque para eso estaban sus generales, sino para mantener el orden al interior del ejército y entender que antes de la política, si estoy peleando una guerra, antes de la política tiene que venir lo militar. Terminada la guerra civil, el Ejército Rojo enfrentó un nuevo desafío, dejar de ser esta fuerza de emergencia revolucionaria que Trotsky logró manejar bastante bien, y de hecho, con la creación de la Unión Soviética, se reorganiza el ejército. De hecho, durante los primeros 20 años de existencia, el aparato militar de guerra se reduce. ¿Por qué? Porque Rusia estaba pasando por unas crisis económicas brutales, hambrunas, las locuras de Stalin y sus purgas, en fin. Entonces el ejército se mantuvo como algo pequeño que era para pegarle a los polacos de repente o a las minorías étnicas al interior de la Unión Soviética. Pero era insostenible el tener un ejército del tamaño que tenía el Ejército Rojo durante la Guerra Civil desde el punto de vista en un país que estaba devastado económica y socialmente. Por eso se reorganizaron en unidades mucho más racionales, con una estructura de mando mucho más clara, con un modelo más estable y además también con un programa de armamento, ¿no es cierto?, mucho más razonable que el que no había programa de armamento, de hecho, durante la Guerra Civil se peleaba con lo que tenía en la época de los zares. De hecho, se crean academias, ¿no?, para poder formar a los soldados soviéticos y entre ellos también se crea una academia de Estado Mayor para profesionalizar a los cuadros superiores. Se produjo una transformación importante. El Ejército Rojo abandonó gradualmente estas formas más revolucionarias e improvisadas para transformarse definitivamente en un ejército profesional. Ahora,
hay que decirlo también, van a haber personajes fundamentales y uno de los principales es el mariscal Mikhail Tukhachevsky. Tukhachevsky va a ser uno de los grandes modernizadores del Ejército Rojo. Era el hombre que dijo, oh mira, los alemanes están, y los británicos están utilizando tanques, ¿no? Los están construyendo en masa, los franceses también. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Tukhachevsky se había leído el Achtung Panzer de Heinz Guderian, connotado general alemán, que había escrito sobre la importancia de la guerra de blindados. Mismo ejemplo que estaba siguiendo Charles de Gaulle, por lo menos en Francia. Tukhachevsky dice, la columna vertebral son los blindados, apoyados por la Fuerza Aérea. Y aquí se crea una maquinaria bélica moderna. Tukhachevsky, que era un hombre que venía de la aristocracia zarista, pero se había convertido en un furibundo comunista, ¿no? Era quizá una de las mentes militares más brillantes que tuvo la Unión Soviética. Sin embargo, hubo límites a esa brillantez, si ustedes quieren. En primer lugar, claro, hubo una expansión rápida, media desordenada en cuanto a los proyectos, en fin, pero ante todo Stalin se sintió paranoico de figuras tan relevantes como el mismo Tukhachevsky y otros más, y por lo tanto, para sembrar el terror entre sus mariscales y sus generales, ordenó una purga del ejército. El primero en morir fue Tukhachevsky. Ahora, las purgas de Stalin no lo tomen como que era un loco, demente, paranoico, que paranoico era, pero loco no. Stalin sabía perfectamente lo que hacía. Y lo que estaba haciendo era buscar la absoluta y más completa e incuestionable lealtad de parte de sus soldados. Si el culto a la personalidad no lo lograba, bueno, el terror lo iba a lograr. Y después de haber descabezado buena parte del Ejército Rojo, le quedaron puros generales y mariscales obsecuentes, así, amo lo que usted diga, que no eran capaces de decirle la verdad a Stalin, ni hablar cuando vino 1941 y llegaron los alemanes a tocarle la puerta a la Unión Soviética. Pero bueno, en definitiva, esas purgas debilitaron brutalmente al Ejército Rojo. Pero aún así, durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército logró sobreponerse y, de hecho, luego de la Operación Barbarroja, a partir del 22 de junio de 1941, el Ejército Rojo, que era numéricamente enorme, estaba muy mal preparado para enfrentar a los alemanes. De hecho, muchas personas me han dicho, cuando he hablado del pacto Molotov-Ribbentrop, no, lo que pasa es que Stalin está, haciendo horas, estaba buscando tiempo para poder fortalecer al Ejército Rojo. Parece que no lo hizo, porque el incremento en armamento no se ve por ningún lado, y los alemanes llegaron y le pasaron por encima a los rusos. Si no, vean la batalla de Kiev, la batalla de Minsk. En la batalla de Kiev, los alemanes lograron capturar 1 millón de prisioneros en Kiev. O sea, mis polainas. Los soviéticos no estaban preparados para enfrentar a los alemanes. Y por si acaso, yo sé que más de alguno de ustedes que escucha este programa va a decir, no, es que la Unión Soviética ganó la guerra, se lo debemos a ellos. No, compadre, porque el sistema de préstamo y arriendo que permitía que los norteamericanos le pasaran armamento y comida a los soviéticos los mantuvo en pie. No en vano, ustedes pueden encontrar una enorme cantidad de fotografías donde ustedes pueden ver a los soviéticos manejando jeeps norteamericanos, camiones norteamericanos, volando aviones norteamericanos. No, ¿y eso de dónde salió, po? Y el armamento, o sea, los Kalashnikov son posteriores a la guerra, y de hecho buena parte del armamento soviético era norteamericano. Suelto el micrófono, drop the mic, cortémosla, porque no hay nadie serio que hoy día sostenga eso, pero bueno, en fin, lo dejo ahí nomás. Ahora, como les dije, las primeras semanas de la Operación Barbarroja fueron catastróficas para el Ejército Rojo y la Wehrmacht le pasó por encima. Pero vino un punto de inflexión. Primero los soviéticos lograron contener el avance alemán, lo ralentizaron, ¿ya? Y también se ralentizó solo porque se empezaron a extender las líneas, ¿no? de abastecimiento de los alemanes. Porque los alemanes pensaban que iba a ser una guerra rápida, que los soviéticos poco menos que se iban a rendir. Sí, no fue así, porque para 1943 todavía los alemanes en enero estaban peleando en Stalingrado. Y ahí lograron finalmente los soviéticos generar ese punto de quiebre donde la economía alemana no era capaz de seguir solventando el avance. Y ahí vino el empujón.
De ahí en adelante los soviéticos se dedicaron a reconquistar su territorio y el Ejército Rojo logró, luego de la batalla de Stalingrado y la derrota del sexto ejército alemán de Frederick Paulus, ¿no es cierto?, poder pasar a la ofensiva, pero no sin la ayuda de los aliados. Ese es el tema. Quizá la batalla de Kursk, a la que le dediqué un capítulo también en La Historia Sin Fin, que es la batalla de blindados más grande en la historia de la humanidad en 1943, terminó consolidando la tendencia de ir empujando hacia el oeste a los alemanes. Finalmente, para 1944, la Operación Bagration, que quizá ustedes la conocen, que destruye gran parte del grupo de ejércitos del centro alemán, ¿no es cierto?, con el que habían entrado los alemanes originalmente a Rusia, abrió el camino hacia Europa Oriental, y eso le permite entrar en Polonia, los Balcanes, Hungría y finalmente en Prusia Oriental, que es, bueno, en el fondo Alemania, ¿me entienden? Eso es lo que abre las puertas al Ejército Rojo, pero el costo humano de todo esto fue enorme. El Ejército Rojo tuvo pérdidas en decenas de millones de hombres. 20 millones probablemente, 21 millones de rusos murieron peleando contra Hitler y bueno, contra la maquinaria de guerra del eje. No es poco, ¿sabes? La población completa de Chile. Y en ese sentido el Ejército Rojo fue heroico, sin lugar a dudas. Pero vamos, no es el que ganó la guerra solito, ¿ya? Ahora, va a tener una pequeña campaña contra el Japón, cuando Japón estaba botado en el suelo, después de que los gringos le pegaron 2 bombazos nucleares a los japoneses. Eso ni siquiera le voy a dedicar un momento a eso, pero fue bien penca. Ahora, el Ejército Rojo, ¿no es cierto?, después va a seguir existiendo, pero ya no se llama Ejército Rojo. Le cambiaron el nombre. Ejército Soviético. Pero nadie le llamaba así, todo el mundo le seguía llamando Ejército Rojo, el Krasnaya Armia, ¿no es cierto? Incluso tiene uno de los coros más bonitos que existe. Hasta el día de hoy existe el coro del Ejército Rojo. Hace unos años atrás, lamentablemente, se perdió. El coro está dividido en distintos coros, ¿ya? Y el coro más importante era el coro Alexandrov, y murieron en un accidente aéreo brutal hace unos años atrás, que la música perdió a grandes exponentes de la cultura rusa y de la cultura castrense rusa, precisamente con ese accidente. Ahora, el Ejército Rojo va a tener o va a continuar, ¿no es cierto?, durante la existencia de la Unión Soviética, sí, pero tradicionalmente se considera que el Ejército Rojo termina su existencia luego de la Segunda Guerra Mundial con la creación del Ejército Soviético. Sigue siendo el mismo ejército, indudablemente, y va a tener algunas... De hecho, en realidad el Ejército Rojo como que nunca más sale de las fronteras de la Unión Soviética, salvo en una ocasión para ser derrotado en forma ignominiosa en Afganistán. Y a eso le hemos dedicado también un capítulo de la Historia Sin Fin de la guerra en Afganistán entre los soviéticos y los afganos. Así que me remito a ese capítulo. Pero la historia del Ejército Rojo es interesante, notable, y de alguna manera signó no solamente la historia de Rusia, sino que ha entrado en el inconsciente colectivo de todos y cada uno de nosotros, seamos o no cercanos a las ideas de la Unión Soviética. Bueno, lo tenemos que dejar acá, estamos en la hora, pero siempre quienes nos acompañan al pie del cañón, que nos proporcionan a cero precisamente este programa, son nuestros amigos de Carlos Herrera, porque ustedes lo saben, por más de 75 años han estado en todas las grandes obras que levantan a nuestro país, la construcción, la salmonicultura, la industria y en todas las faenas productivas de nuestro país. También en cada hogar que busca calidad y protección, cuánto acero se utiliza para construir casas y edificios. Ahí están nuestros amigos de Carlos Herrera. Su nombre al día de hoy sigue siendo sinónimo de confianza, experiencia y de un compromiso inquebrantable con todos sus clientes. Descubran su trayectoria, contraten sus servicios en www.carlosherrera.cl, porque ustedes lo saben, Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Y nos vamos, que tengan un excelente día y nos vemos mañana en un nuevo capítulo de La Historia Sin Fin. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y desde la Metro les mando un gran abrazo. Adiós. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.